Tras la muerte de Ellen, Steve alista a Peter para el funeral y despierta a Charlie, que estaba dormida en la casa del árbol. De camino, Annie practica el discurso que dará en honor a su madre. Ya en el funeral vemos que el cuerpo de Ellen lleva un colgante con un símbolo extraño. Annie toma la palabra y describe a su madre como una mujer reservada, con rituales y ansiedades privadas. Difícil de comprender, terca y convencida de tener siempre la razón. Que nunca admitía sus errores, aunque en sus mejores momentos podía ser dulce y cariñosa. Ya en casa, Annie le pregunta a Steve si debería sentirse más triste. Él le responde que simplemente sienta lo que tenga que sentir. Esa noche, Annie, que se dedica a hacer dioramas en miniatura, sigue trabajando en su estudio para una exposición. Steve va a ver a Peter, quien parece no estar afectado. Charlie, en cambio, sí lo está. Annie intenta consolarla recordándole que era la nieta favorita, pero Charlie responde que su abuela siempre quiso que fuera un niño. En su estudio, Annie revisa un álbum y ve la sonrisa de su madre en la oscuridad, lo que la asusta. Entonces esconde un diorama en el que Ellen intenta amamantar a Charlie. En la escuela, Charlie arma un juguete cuando un pájaro choca contra la ventana. Todos se asustan, menos ella. Sale, le corta la cabeza con unas tijeras y la guarda en el bolsillo mientras come su chocolate favorito. Al otro lado de la calle, una mujer le hace señas. En la clase de Peter, el profesor habla sobre el oráculo en Sófocles, el héroe que cree que tiene control, pero su destino es inescapable. En el pizarrón se lee escapar al destino. Para muchos, esta escena del profesor podría parecer insignificante, pero la incluí en el relato justamente por lo contrario. Al final te diré por qué, así que acuérdate de ella. Annie descubre la habitación de su madre abierta con un triángulo en el suelo. Asustada, la cierra y Steve asegura no haber entrado antes de ponerle llave. Poco después, Steve recibe una llamada. La tumba de Ellen fue profanada. Decide ocultárselo a Annie, que le dice que irá al cine, aunque en realidad asiste a un grupo de apoyo. Ahí Annie comparte que estuvo distanciada de su madre antes de que perdiera la lucidez, aunque igual la quería. Cuenta que Ellen sufría trastorno de identidad disociativo y demencia, que su padre murió de inanición por depresión psicótica cuando ella era bebé, y que su hermano Charles, con esquizofrenia, se desvivió a los 16 dejando una nota donde acusaba a Ellen de meterle gente en el cuerpo. Annie agrega que Ellen siempre fue muy manipuladora, hasta que Steve impuso una regla de cero contacto, rota solo cuando Annie se embarazó de Charlie. No la dejó acercarse a Peter, pero sí a Charlie. Annie admite que siente que todo está arruinado y que, aunque los demás la culpen, ella misma cree tener la culpa, sin saber exactamente por qué. Al día siguiente, Charlie fabrica un muñeco en su cuarto y sigue una luz extraña hasta el patio, llevando en la mano la cabeza de un pájaro. Mientras tanto, Annie recibe la llamada de la dueña de la galería pidiéndole avances, así que vuelve a su estudio a fotografiar sus obras. En ese momento, Peter entra a pedir el auto para ir a una fiesta de la escuela con la intención de ver a Bridget, una chica que le gusta. La charla con Annie es tensa. Ella le pregunta si llevará a su hermana y, molesto, Peter va a buscar a Charlie. En el campo, Charlie ve a su abuela rodeada de fuego y hace un chasquido de lengua. Annie aparece furiosa y se la lleva a casa por el frío. Cuando Charlie dice que quiere a Ellen de vuelta, Annie la obliga a acompañar a Peter a la fiesta, esperando que conviva con otros niños. De camino, Peter se fastidia con los chasquidos de su hermana. Pasan junto a un poste con el mismo símbolo que llevaba Ellen en su collar. Ya en la fiesta, Peter nota a Bridget sola y la invita a fumar cannabis, dejando a Charlie entre desconocidos. Ella come pastel de chocolate sin saber que tenía nueces, a las que es alérgica, y pronto empieza a ahogarse. Aterrada, avisa a su hermano que la carga al auto y acelera rumbo al hospital. Charlie lucha por respirar en el asiento trasero y saca la cabeza por la ventana buscando aire. De pronto, Peter da un volantazo para esquivar un venado muerto y la cabeza de Charlie golpea contra el poste del símbolo, decapitándola. Peter queda en shock. Frena, pero no mira atrás. Con la mente en blanco, conduce hasta casa, se encierra en su cuarto y pasa la noche despierto. Al amanecer, los gritos de Annie al descubrir el cuerpo de su hija rompen el silencio. Aquí podemos empezar a comentar algunas cosas importantes. Cuando le preguntaron al director Ari Aster sobre la película, él explicó que quería hacer una película sobre el duelo y el trauma que poco a poco se van pudriendo hasta convertirse en una pesadilla, de la misma manera en que la vida puede sentirse como una pesadilla cuando ocurre una desgracia. Su idea era construir una tragedia familiar que a lo largo de la historia se fuera desmoronando y colapsando sobre sí misma al mismo tiempo que lo hace la familia. En la mayoría de las películas que abordan el duelo, este suele terminar uniendo a la familia. Suele haber un momento catártico en el que los dolientes se dicen cosas que no deberían decirse, pero que al final los acerca. Aster quiso subvertir esa lógica. En la familia Graham, lo que se diga y lo que se haga
no tendrá marcha atrás y lejos de unirlos, esa experiencia terminará por hacerlos colapsar. Aquí lo que veremos es a una familia enfrentando el duelo de todas las maneras equivocadas y el resultado será catastrófico. Si analizamos cómo se va desintegrando la familia bajo el peso del dolor y del trauma, desde el inicio podemos encontrar señales. La reacción de Annie ante la muerte de Ellen fue extraña, incluso contradictoria. Se preguntó si debía sentirse más triste, intentando aparentar que todo estaba bien. Pero en su discurso del funeral fue evidente que dentro de ella convivían emociones contradictorias que prefirió minimizar y evadir. Esa actitud evasiva en realidad está presente en todos. Annie y Steve, por ejemplo, se mienten mutuamente para evitar enfrentar emociones dolorosas. Él le ocultó que la tumba de Ellen fue profanada y ella le ocultó que fue un grupo de apoyo. No hay un espacio seguro para compartir lo que sienten, y ahora que Charlie ha muerto, esa incapacidad de comunicarse con honestidad irá carcomiendo los cimientos de la familia hasta llevarla al colapso. Hubo un momento especialmente simbólico en el que Annie encontró la habitación de su madre abierta y Steve subió enseguida a cerrarla con llave. Para mí esa escena reflejó perfectamente la dinámica familiar. Todo lo incómodo se guarda bajo llave. Lo doloroso se esconde, en lugar de hablarlo y enfrentarlo. Más adelante iré señalando otros ejemplos para reforzar esta idea. En los días siguientes, Annie sigue llorando sin consuelo, mientras Peter se hunde en la culpa. La familia celebra el funeral de Charlie y Steve nota un dibujo de un ave coronada en el cuaderno de su hija. Al día siguiente, Peter sufre un ataque de pánico fumando cannabis bajo las gradas de la escuela y entre sollozos dice que siente cómo su garganta se cierra. Esa noche, al volver a casa, respira hondo antes de entrar, sin saber que Annie llora dentro del coche. Más tarde, Annie acude otra vez al grupo de apoyo, pero decide irse. Antes de salir, una mujer llamada Joan la detiene, la anima a quedarse y tras escuchar su historia, le cuenta que también perdió a un hijo y a un nieto. Le da su número por si necesita hablar. Cuando Annie vuelve, Steve la espera. Ella le miente diciendo que fue al cine. Al acostarse, Steve intenta acercarse, pero Annie lo rechaza y termina durmiendo en la casa del árbol de Charlie. Mientras tanto, Peter escucha el chasquido de lengua de su hermana y aterrorizado ve en la esquina de su cuarto la silueta de su sudadera, creyendo por un instante que Charlie ha vuelto. Al día siguiente, mientras Annie trabaja en un diorama, un bote de pintura se cae solo sobre el papel con el número de Joan. Eso hace que Annie lo note y decida visitarla. Le cuenta lo que pasó con Charlie y luego le confiesa un episodio terrible. Años atrás, sonámbula, bañó a Peter, a Charlie y a sí misma con solvente de pintura y despertó justo cuando estaba a punto de encender un fósforo. Peter gritó y aunque Annie apagó el fósforo enseguida y estaba tan asustada como él, nunca logró convencerlos de que fue un acto involuntario. Desde entonces su relación con Peter se llenó de peleas y discusiones y él siempre la ha culpado. Más tarde Peter regresa a casa y Steve le pregunta si ya se inscribió en el curso de preparación para su examen. Peter responde que lo hará mañana y sube a su cuarto. Después Steve encuentra a Annie trabajando en un diorama que recrea el accidente de Charlie e incluso la cabeza en la calle. Steve se alarma, teme que Peter lo vea, pero Annie insiste en que no es sobre él, sino una mirada neutra del accidente. Durante la cena, Annie está distante. Peter la nota y le pregunta si quiere decirle algo. Annie primero lo niega, pero cuando Peter insiste, explota. Le reclama su desdén, su resentimiento y se lamenta de que todo esto no los haya unido más como familia. Luego lo acusa de no asumir ninguna responsabilidad y asegura que no puede perdonarlo porque en su casa nadie es capaz de admitir su responsabilidad. Peter le reprocha a Annie que fue ella quien obligó a Charlie a ir a la fiesta. Steve interviene para detener la pelea y Annie, molesta, se va. Al día siguiente, Annie se cruza con Joan en una tienda de arte. Joan le cuenta que participó en una sesión espiritista y logró contactar a su nieto. La invita a presenciar un ritual en su casa. Ahí Joan demuestra cómo un espíritu se comunica moviendo un vaso y una pizarra, lo que aterra a Annie. Joan le asegura que ella también puede hacerlo usando un objeto personal del difunto, un conjuro y con toda su familia presente. Antes de despedirse, le entrega una vela y las instrucciones. De regreso a casa, Annie escucha el chasquido de Charlie mientras conduce. Esa noche sueña con hormigas que le guían hasta el cadáver de Peter. Él le reclama por tenerle miedo. Annie, sin querer, confiesa que nunca quiso ser su madre porque no se sentía como una, que Ellen la presionó e incluso pensó en abortarlo. Peter rompe en llanto y de repente ambos arden en llamas. Entonces Annie despierta y descubre que todo era una pesadilla. Con esta nueva información podemos reinterpretar el episodio del solvente y el fósforo de otra manera y veremos que es otro indicador de cómo Annie reprime y evade sus conflictos internos. A Joan, Annie se lo explicó como un simple episodio de sonambulismo, pero en realidad detrás de ese acto
cierto, había un conflicto mucho más profundo. Después del sueño confesional que acabamos de ver, donde admitió que no quería ser madre de Peter e incluso que deseaba perderlo, quedó claro que esas ideas impensables e indeseadas y esas emociones inaceptables nunca fueron elaboradas ni integradas en su historia psíquica y por eso retornan en forma de actos inconscientes y violentos. Aceptar que en algún momento sintió un deseo de hacerle daño a sus hijos sería reconocer una parte de sí misma que no encaja con la imagen idealizada de la maternidad. Y para alguien que ya tenía miedo a ser madre, esto supondría terminar de destrozar su frágil identidad maternal. Por eso Annie optó por minimizar el incidente y reprimir lo que siente. Pero lo reprimido no desaparece. Se filtra en sus vínculos, marca su manera de relacionarse con Peter y Charlie y se manifiesta en la distancia emocional que mantiene con ellos. Muy probablemente este conflicto interno fue determinante en el vínculo tan frágil y tenso que sostiene con ellos. De este modo estamos viendo cómo la familia Graham enfrenta la pérdida de una manera que poco a poco los va corroyendo. En lugar de abrir espacios de comunicación, se mienten y esconden lo que sienten. Annie minimiza su dolor y reprime conflictos internos no resueltos. Steve intenta mantener la calma, pero lo único que consigue es reforzar la desconexión. Y Peter, cargando con la culpa, no encuentra un lugar seguro para expresarse. Frente a una pérdida, lo recomendable es justo lo contrario. Hablar con honestidad, compartir lo que se siente y reconocer incluso esas emociones que parecen inaceptables. El duelo requiere espacios de expresión, escucha y acompañamiento y en muchos casos la ayuda profesional se vuelve indispensable. Mientras Steve y Peter duermen, Annie recita el conjuro de Joan usando el cuaderno de Charlie. Luego despierta a su familia para otra sesión, asegurando haber contactado a su hija. Steve se niega, pero Peter acepta al ver la desesperación de su madre. Y al final Steve también cede. Durante el ritual, el aire se enfría y el vaso se mueve. Annie llama a Charlie sin éxito y se altera, mientras Peter llora aterrorizado. De pronto, Annie parece poseída por su hija y Steve rompe el trance arrojándole agua. Hey, ¿qué tal? Voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una petición. Puede que tú veas estos videos todos los días y no estés suscrito, lo cual no tiene nada de malo, pero me ayudarías muchísimo si lo hicieras con el botón rojo que está ahí abajo. Esto me permite poder seguir trayendo más videos y más seguido. Muchas gracias por el apoyo y ahora sí, continuamos. En la escuela, Peter ve la misma luz extraña que antes rondaba a Charlie y se asusta cuando su reflejo le sonríe con malicia. Steve llama a Annie preocupado. Peter le dijo que siente que un espíritu lo persigue y además le pide que deje de actuar raro porque aún tienen un hijo que cuidar. Más tarde, Annie, presionada por la galería, destruye su estudio en un ataque de frustración. Una noche, Annie ve cómo el bolígrafo de Charlie empieza a moverse solo en su cuaderno. Al mismo tiempo, Peter ve la figura de su hermana muerta en su habitación y su cabeza se desprende antes de convertirse en una pelota. Asustado, escucha al perro ladrar y siente que algo le agarra la cabeza por detrás. Annie entra corriendo y Peter la acusa de haber intentado ahorcarlo mientras dormía. Ella lo niega y le dice que algo raro está pasando en la casa y que solo ella puede detenerlo. Annie intenta quemar el cuaderno, pero en cuanto lo hace, su brazo también empieza a arder, así que lo saca de las llamas. Quiero retomar el tema del conflicto de Annie con la maternidad porque este no surge de la nada. De hecho, este conflicto nos lleva a algo muy interesante que conecta directamente con el título de la película, Hereditary, o Hereditario en español. Si analizamos la información que se nos ha dado, podemos entender que el miedo de Annie a ser madre proviene de haber heredado una idea distorsionada y dañina de lo que significa ser madre. Crecer con una madre desapegada, poco afectiva, emocionalmente ausente y manipuladora probablemente dejó en Annie una profunda inseguridad y el temor de reproducir ese mismo patrón con sus propios hijos. Y paradójicamente, eso fue lo que terminó ocurriendo. En el funeral, Annie mencionó que Ellen era una mujer reservada con ansiedades privadas. En otras palabras, alguien que escondía lo que sentía. Y Annie, como he señalado antes, ha repetido lo mismo, evade, encierra sus emociones y nunca las comparte realmente con su familia. Hemos visto cómo, para dar más ejemplos, construyó el diorama de la muerte de Charlie ante la incomodidad de Steve, insistió en que no se trataba de Peter y que solo era una mirada neutral del accidente. En realidad, lo que está haciendo es negar la carga afectiva de esa escena. Durante la cena, cuando le recriminó a Peter que nunca se disculpó ni asumió responsabilidad, vimos cómo repitió exactamente aquello que criticaba de Ellen, no reconocer los propios errores y culpar a los demás. Muchos de nuestros problemas en la adultez son en realidad heridas de la infancia que nunca supimos resolver. Cuando no se procesan, se arrastran. Y cuando se arrastran, terminan repitiéndose. Ellen le heredó sus traumas a Annie, y Annie los heredó a Peter y a Charlie. Los hijos absorben del entorno familiar las formas de manejar las emociones y los conflictos. Las dinámicas entre los padres, la calidad del vínculo y el nivel de apoyo emocional influyen directamente en cómo los niños aprenden a enfrentar la vida. Si en casa se calla lo que duele, se evaden los problemas o se es emocionalmente distante, esos patrones terminan repitiéndose en la crianza y pasan a la siguiente generación. Peter y Charlie son un reflejo de todo esto.
Ninguno pudo enfrentar lo que su madre hizo, ni lo que sienten hacia ella, de la misma manera en que Annie tampoco pudo hacerlo con Ellen. Peter se encierra en su cuarto, fuma cannabis para adormecer y enterrar sus emociones y evita hablar del accidente de Charlie. Annie se refugia en sus dioramas, recreando su vida en miniatura como si así pudiera controlarla. Steve finge normalidad, como cuando apenas después de la tragedia le preguntó a Peter si ya estaba listo para un examen. Cada uno huye a su propio espacio, todos están completamente desconectados emocionalmente y como resultado son incapaces de enfrentar la muerte de Charlie. En este contexto podemos leer los elementos sobrenaturales de la película como símbolo de la disfunción familiar y del deterioro psicológico. Cuanto más se desintegra la familia, más aumentan las apariciones y el acecho del ente maligno. Y esto funciona de forma coherente porque a lo largo de la historia las posesiones demoníacas se usaban como explicaciones para problemas de salud mental que no podían entenderse de otra manera. Pero también los demonios en la película pueden funcionar como metáfora de los demonios que se heredan. De hecho, como dato curioso, la actriz que interpreta a Charlie, Millie Shapiro, y su hermana Abby nacieron con displasia cleidocranial, un trastorno genético hereditario que afecta el desarrollo de los huesos del cráneo y la clavícula. Lo heredaron de su madre, quien también lo padece. Tal vez sea una coincidencia o tal vez haya sido intencional, no lo sé, pero funciona para reforzar lo que a mi parecer es el mensaje más importante de la película. No importa si hablamos de genes o de aprendizajes, lo cierto es que gran parte de lo que somos es heredado. Y dentro de esa herencia también se arrastran los demonios emocionales que los hijos reciben de sus padres. Una persona que carga con el demonio del alcoholismo y lo transmite a la siguiente generación. Otra marcada por la violencia que enseña que la ira y la agresión son la única respuesta posible. Una familia entera que calla su dolor y sin quererlo instala el demonio del silencio y la represión en quienes vienen después. Piensa en tu propia historia. ¿Cuáles son los demonios generacionales de tu familia? Al día siguiente, Annie va a buscar a John, pero no la encuentra. En su departamento hay objetos de brujería, entre ellos un retrato de Peter dentro de un triángulo ceremonial. Annie también reconoce en la alfombra el mismo símbolo que llevaba su madre en la joya y corre a revisar sus pertenencias. Ahí encuentra un libro llamado Invocaciones que explica que el demonio Paimon posee al huésped más vulnerable, pero solo al completar el ritual queda atrapado en su cuerpo designado. Y como Paimon es un rey masculino, rechaza con furia los cuerpos femeninos. Annie también halla fotos de Joan con Ellen, revelando que ambas eran parte de un culto que buscaba riqueza invocando a Paimon en un cuerpo masculino. Abrumada, Annie guarda las cosas en el ático, donde descubre el cadáver decapitado de su madre con el símbolo de Paimon cerca. En clase, Peter escucha el chasquido de lengua de Charlie. De pronto, levanta la mano como si tuviera una convulsión y se golpea la cabeza contra el escritorio. Tras un segundo golpe, recobra la conciencia y grita de pánico y dolor, dejando a todos aterrados. Ahora que entendemos mejor cómo funciona la invocación y la posesión de Paimon, y que sabemos que Ellen era considerada la reina del culto, podemos reinterpretar toda la historia de ella y su familia, pero esta vez no desde la metáfora del duelo y el trauma, sino desde la lógica sobrenatural que propone la película. El esposo de Ellen, que murió de inanición, ofrece dos posibilidades. Pudo haber sido el primer huésped de Paimon, pero al no ser un cuerpo joven y saludable, como el demonio necesitaba, terminó siendo descartado, lo que explicaría su muerte por inanición. O simplemente realmente sufría de depresión psicótica y falleció a causa de ella. En cualquier caso, Ellen intentó invocar a Paimon en el cuerpo de Charles, su hijo. De ahí su desesperada acusación contra su madre cuando decía que ella le metía gente dentro. Al no poder soportarlo, Charles terminó quitándose la vida y con eso el plan se frustró. Al parecer, el huésped debía pertenecer a la misma línea de sangre, lo que explicaría por qué Steve nunca fue poseído. Así, Ellen misma sirvió como receptáculo temporal para Paimon mientras esperaba la oportunidad de transferirlo al cuerpo masculino adecuado. Esto podría explicar su carácter difícil, sus rasgos manipuladores y la forma en que sus síntomas disociativos se intensificaron con el tiempo. Recordemos que Paimon se muestra furioso y vengativo cuando se le ofrece un cuerpo femenino, por lo que Ellen solo pudo sostenerlo hasta cierto punto. Cuando Annie dio a luz a Peter, Ellen vio la oportunidad que tanto esperaba, pero Annie no le permitió acercarse a su hijo. Más tarde, cuando Annie quedó embarazada de Charlie, Ellen ya era mayor y sentía que el tiempo se agotaba. Por eso, aún sabiendo que Paimon no deseaba un cuerpo femenino, planeó usar a Charlie como huésped temporal, con la idea de que más adelante la secta pudiera transferirlo a Peter. Y eso es justo lo que estamos viendo ahora. Mientras tanto, Steve recibe una llamada de la escuela por lo ocurrido con Peter. Al recoger a su hijo, casi tiene un accidente de auto y rompe en llanto por la tensión que vive la familia. Esa noche, Annie le dice a Steve que el cuerpo de Ellen está en el ático y que fue decapitado. Al revisar, Steve confirma que es cierto y se pregunta por qué su esposa no llamó a la policía. Annie insiste en que la policía no puede ayudarlos y habla cada vez más alterada sobre su madre, Joan, y el culto a Paimon. Steve empieza a convencerse de que Annie perdió la
la razón e incluso sospecha que ella misma desenterró el cadáver. Annie le muestra fotos de Joan y Ellen con el sello de Paimon y asegura que la familia fue maldecida cuando intentó contactar a Charlie. Le dice que deben quemar el cuaderno de bocetos de Charlie para salvar a Peter, pero Steve se niega y le dice que está enferma, que necesita ayuda profesional y que llamará a la policía. Annie, desesperada, lanza el cuaderno al fuego pensando que ella ardería, pero quien se quema es Steve, mientras Annie lo mira horrorizada antes de volver a quedar poseída. Un poco después, Peter despierta sin darse cuenta de que su madre poseída flota detrás de él y se arrastra en silencio por la pared hacia afuera de su cuarto. Al buscar a Steve, encuentra en su lugar el cuerpo calcinado de su padre. Llorando, escucha ruidos y ve a un hombre desnudo que le sonríe. Annie lo persigue hasta el ático, donde logra encerrarse, aunque ella sigue golpeando su cabeza contra la pared para aterrorizarlo. En el ático se abofetea pensando que es una pesadilla hasta que escucha un ruido y ve a Annie levitando, tratando de decapitarse con un alambre. Al mismo tiempo aparecen varios extraños desnudos que lo miran sonrientes. Horrorizado, Peter salta por la ventana y queda inconsciente en el jardín hasta que una luz brillante entra en su cuerpo y lo hace despertar. Luego sigue el cuerpo decapitado de su madre que flota hacia la casa del árbol, observado por los extraños. Ahí lo recibe un grupo de adoradores de Paimon. Encuentra la cabeza de Charlie sobre una estatua y los cuerpos decapitados de Annie y Ellen arrodillados frente a ella. Joan lo llama Charlie y le dice que han corregido su forma femenina antes de coronarlo como Paimon, uno de los 8 reyes del infierno. Sus seguidores se inclinan y lo veneran. Ahora sí, ¿te acuerdas de la discusión del profesor sobre Heracles? No fue un simple relleno. Con esa historia la película refleja a los Graham, porque juega con la idea determinista de que al igual que Heracles, la familia estaba destinada a lo que ocurrió. La obra de la que habló el profesor es una tragedia de Sófocles llamada Las Traquinias. En pocas palabras, la historia relata cómo Deyanira, esposa de Heracles, se siente abandonada por él. El oráculo había vaticinado que el héroe moriría tras la batalla de Eubea. Entonces Deyanira descubre que su esposo se ha enamorado de otra mujer y temiendo perderlo, le envía una túnica impregnada con lo que cree que es una poción de amor, pero en realidad estaba envenenada. Heracles muere, cumpliendo así la profecía del oráculo. Deyanira, devastada, se quita la vida y Heracles, consciente de que su destino estaba escrito, lo acepta resignado. El profesor remarcó que Heracles pensaba tener control sobre su vida cuando en realidad nunca lo tuvo. A partir de esto, podemos entender la conexión con la familia Graham. Al igual que Deyanira no quería perder a Heracles, Annie tampoco quería perder a Peter, pero paradójicamente ambas terminaron provocando justo lo que querían evitar. Ni una ni otra tenían control. Había fuerzas más grandes moviendo todo en otra dirección. El símbolo del culto apareció una y otra vez en las joyas de Ellen, en las paredes de la casa, incluso en el poste que decapitó a Charlie. También está el detalle de la botella de pintura que cayó sola justo sobre el número de Joan, lo que llevó a Annie a contactarla. Todo pareció orquestado para preparar a Peter como huésped de Paimon. Los Graham, como Heracles, no parecían tener elección. Y claro, se puede interpretar así. Estaban destinados y no había nada que pudieran hacer. Pero siguiendo mi análisis sobre el duelo y el trauma, creo que al final no fue el culto ni Paimon quienes los condenaron, sino su propia incapacidad para enfrentar y procesar sus traumas. Esa fue su verdadera condena. Decía Jung, cuando no hacemos consciente lo inconsciente, este último dirige nuestra vida y lo llamamos destino. La familia Graham nunca tuvo elección porque eligió reprimir, evadir y callar. Y esa negación los llevó paso a paso y poquito a poquito hacia su destrucción. Es posible romper el ciclo del trauma. ¿Qué puede ayudarnos? Reconocerlo, comprender cómo nos afecta, conociéndonos mejor y buscando apoyo. También es clave contar con una red de confianza, ya sea con seres queridos o con profesionales, que nos ofrezca un espacio seguro para hablar de lo que sentimos, de nuestros conflictos y pensamientos. Annie pudo haber trabajado sus heridas, la muerte de su padre y de su hermano, la relación complicada con Ellen, su ambivalencia frente a la maternidad, la distancia con sus hijos e incluso esa sensación de reconocerse en los aspectos de su madre que más rechazaba. Tal vez gran parte de su culpa venía precisamente de ahí, de verse en aquello que más temía repetir. Pero bueno, en definitiva, después de todo lo dicho, el mensaje con el que me quedo es: lo que no se enfrenta, se transmite. Lo que no se resuelve, se convierte en herencia. Y tarde o temprano, esos demonios vuelven para reclamar a la siguiente generación. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Recuerda que si no te has suscrito a mi canal, lo puedes hacer en este momento y me ayudarías muchísimo. Y tú y yo nos vemos en el próximo video.